¿Cuándo se dio cuenta tu familia de que no eras simplemente otra madre adolescente irresponsable? Soy la más feliz que he sido en mi vida, pero mi familia sigue diciendo que debí haber abortado en lugar de arruinar mi vida. No estoy exagerando. Mi tía Patty, literalmente, me quita a mi hija de los brazos sin preguntar, anunciando que necesito un descanso incluso antes de que haya dicho hola. Tener a Gracie a los 18 años no ayudó a mi situación. Todos mis parientes susurraban que yo era otra estadística. Durante el parto, le preguntaron a mi prometido cuándo planeaba escapar. Incluso ahora, mi abuela sigue intentando alimentar a Gracie porque aparentemente lo estoy haciendo todo mal. Me arrebata la cuchara de la mano a mitad de la comida y anuncia que soy la oveja negra que ni siquiera puede alimentar a su bebé. ¿Verdad? El fin de semana pasado, en la fiesta de cumpleaños de mi prima Rachel, fue cuando llegué a mi límite. Toda la familia extendida estaba allí. Tías, tíos, primos, primos segundos, todos con una opinión sobre mis decisiones de vida. Durante la preparación del almuerzo, mi tío Denis hizo su chiste favorito sobre bebés que tienen bebés, mirándome directamente. Yo, literalmente, salvo vidas para ganarme la vida. Luego, la amiga de mi mamá, Carol, me acorraló junto a la mesa de bebidas. «Qué pena», dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Tenías tanto potencial. Ahora estás atrapada jugando a la casita en lugar de vivir tu vida». Mi esposo estaba buscando la bolsa de pañales de Gracie en el coche cuando mis tíos lo interceptaron. Observé desde la ventana cómo el tío Denis ponía su mano en su hombro. «No tienes que quedarte. Nadie te juzgaría por irte. Eres demasiado joven para estar atado». De hecho, se ofrecieron a ayudarlo a encontrar un apartamento. Cuando él regresó, nos sentaron a los tres en una mesa separada, haciendo una clara declaración. De hecho, me sentí más feliz así hasta que la tía Patty se abalanzó y agarró a Gracie de su trona sin preguntar. «Parecías abrumada, cariño», me dijo. «Los bebés son difíciles, ¿verdad? ¿Te arrepientes ahora que sabes cómo es?» Se llevó a Gracie antes de que pudiera responder, paseando a mi niña que lloraba como si la hubiera rescatado. El momento en que todo se derrumbó ocurrió después del pastel. Mi primo Saki, de 3 años, estaba corriendo con su trozo cuando de repente se detuvo a mitad de la risa. Se quedó quieto y sus ojos se pusieron en blanco. Su pequeño cuerpo se puso rígido y se desplomó. Sus extremidades comenzaron a sacudirse violentamente. Su madre, mi tía Patty, gritó: «¡Dios mío! ¡Llamen al 911! ¡Sachi se está muriendo!». Su esposo, el tío Denis, corrió con una cuchara y se arrodilló junto a su hijo convulsionando. «Necesitamos ponerle esto en la boca para que no se trague la lengua». Intentó abrir a la fuerza la mandíbula de Zack mientras la tía Patty sollozaba histéricamente. Mis otros familiares estaban congelados o torpemente tratando de llamar al 911 con sus teléfonos, pero hablando tan fuerte unos sobre otros que las operadoras no podían entender nada. Fue entonces cuando me levanté y me abrí paso entre la multitud. «No lo toques. Alejen las sillas. Está teniendo una convulsión febril». Caí de rodillas. El tío Denis intentó forcejear físicamente conmigo, gritando: «¡Vas a matar a Sachi!». Tuve que agarrarlo por los hombros y sacudirlo para decirle que dejara de llorar y se calmara. Inmediatamente giré suavemente a Sachi de lado, revisando mi teléfono. Empezando el temporizador ahora. Mi entrenamiento estaba haciendo efecto. Y mi esposo estaba justo a mi lado, quitándole el suéter a Zack. «Está ardiendo. La fiebre lo provocó». Les indicó a todos que retrocedieran mientras yo posicionaba la cabeza de Zack. «¡Haz algo!», gritó el papá de Saki. «¿Por qué no estás haciendo nada?». Toda la familia estaba perdiendo la cabeza. Las mismas personas que me dijeron que era joven, irresponsable y tonta, ahora estaban vomitando mientras yo estaba salvando la vida de Zack. Seguí vigilando la respiración de Zack. «Ha estado convulsionando durante 3 minutos», dije. «Las convulsiones febriles generalmente se detienen en 5. Estamos bien por ahora». Me giré hacia mi esposo. «Dile a Patty que necesita ayudar a su hijo». Mi esposo se giró hacia Patty. «Tienes que hablarle así, bajo y constante». Él demostró con una voz tranquila y rítmica: «Oye, amiguito, ¿estás bien? Mamá está aquí mismo, estás a salvo». La guió para que copiara su tono mientras yo mantenía a Sachi posicionado de forma segura.
La convulsión se detuvo a los 4 minutos y 15 segundos. Sachi estaba llorando, confundido y asustado. Brian inmediatamente lo recogió, sosteniéndolo pecho a pecho, tarareando vibraciones bajas que calmaron a Saki en segundos. El contacto piel con piel ayuda a regular su sistema nervioso más rápido, explicó. El capítulo 3 de mi libro trata sobre las técnicas de consuelo post-convulsión. ¿Libro?, jadeó mi abuela, prestando más atención al hecho de que se había demostrado que estaba equivocada que al hecho de que su nieto estaba vivo. Crianza básica para padres adolescentes, dije rápidamente, aún atendiendo a Sachi. Patty se apresuró a buscar el nombre en Google. 750 reseñas. Se giró hacia nosotros como si tuviéramos 5 cabezas. 750 reseñas de un libro sobre crianza. Y casi dejas morir a tu sobrino en una fiesta de cumpleaños. Gritó. Deberían avergonzarse de escribir estas cosas mientras no pueden proteger a un niño de casi morir. Voy a demandarlos por poner en peligro a un menor. Antes de que me diera cuenta, estaba al teléfono con abogados. La peor parte es que sabía que iba en serio porque las 750 reseñas significaban que el libro había generado mucho dinero. Y una vez que Patty vio signos de dólar, nadie la detendría. Estaba decidida a quitarnos nuestro dinero, nuestra familia y a nuestra hija. No pude moverme por un segundo. Solo me quedé allí, en la sala de Rachel, mientras Patty seguía gritando en su teléfono sobre abogados y demandas, su rostro poniéndose más rojo con cada palabra. Todos me miraban como si realmente hubiera hecho algo mal, como si no hubiera acabado de salvar la vida de Zack hace minutos. Brian se acercó y suavemente tomó a Gracie de mis brazos sin decir nada. Luego se inclinó y me dijo que deberíamos irnos antes de que esto empeorara. Mis manos temblaban tanto que apenas pude agarrar nuestra bolsa de pañales de la silla donde la había dejado. Miré a mi familia, las mismas personas que me habían visto manejar esa convulsión perfectamente, y me di cuenta de que todos creían la versión de Patty en lugar de lo que habían visto con sus propios ojos. Salimos mientras Patty seguía gritando en su teléfono, y nadie intentó detenernos o despedirse. El viaje a casa fue tan silencioso, excepto por Gracie balbuceando felizmente en su asiento de coche, haciendo esos pequeños sonidos que siempre hace cuando está contenta. No tenía idea de que toda nuestra vida acababa de cambiar en la última hora. Brian no dijo nada hasta que entramos en nuestra entrada de coches y apagó el motor. Se quedó sentado por un minuto antes de girarse para mirarme, su voz firme, pero pude escuchar la preocupación debajo cuando dijo que necesitábamos documentar todo lo que había sucedido hoy. Asentí porque ya estaba reviviendo cada momento de la convulsión en mi cabeza, repasando cada paso que dimos y sabiendo que habíamos hecho todo exactamente bien. Llevamos a Gracie adentro y la acosté para su siesta mientras Brian buscaba su portátil en el dormitorio. Lo instaló en la mesa de la cocina y abrió un nuevo documento. Luego me miró y dijo que deberíamos empezar desde el principio. Me senté a su lado y comencé a hablar sobre la cronología mientras él escribía, registrando las horas exactas y lo que cada miembro de la familia dijo e hizo. Gracie se despertó después de aproximadamente 1 hora y llegó caminando torpemente a la cocina con su oso de peluche favorito. Así que la puse a jugar con sus bloques en el suelo cerca, donde podía verla. Brian abrió el capítulo de manejo de convulsiones de su libro en su teléfono, y comparamos nuestras acciones con el protocolo publicado paso a paso, confirmando que habíamos seguido cada cosa perfectamente. Agarré mi teléfono y comencé a tomar capturas de pantalla de todas las reseñas del libro, antes de que la amenaza de demanda de Patty pudiera dañarlas de alguna manera. Desplazándome por páginas de calificaciones de 5 estrellas y comentarios de padres agradeciendo a Brian por su consejo. Tuve esta sensación de malestar en el estómago que me decía que esto estaba a punto de empeorar mucho más que solo amenazas en una fiesta de cumpleaños. Brian debió sentir lo mismo porque comenzó a recopilar fotos de la fiesta que la gente había publicado en Facebook más temprano ese día, guardando todo en una carpeta en su computadora. Para medianoche, habíamos creado toda una carpeta con nuestra cronología. Todas las fotos, copias de las credenciales del libro de Brian, incluidas sus certificaciones de primeros auxilios pediátricos, y capturas de pantalla de todo lo que pudimos pensar. Mis manos no dejaban de temblar mientras estaba sentada allí mirando toda esta documentación, dándome cuenta de que mi propia tía estaba dispuesta a destruirnos financieramente por algo que habíamos manejado correctamente, algo que salvó la vida de su hijo. Brian cerró su portátil y me jaló hacia el sofá,
rodeándome con sus brazos y prometiendo que superaríamos esto juntos. Quería creerle, pero también podía escuchar el miedo en su voz. Ese ligero temblor que significaba que él estaba tan asustado como yo por lo que Patty realmente podría hacer. Finalmente nos fuimos a la cama alrededor de la 1:00 de la mañana, pero apenas dormí, solo mirando al techo, pensando en abogados y demandas y cuánto dinero no teníamos. Me desperté a las 6:00 cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar en la mesita de noche. 17 llamadas perdidas de diferentes miembros de la familia con los que no había hablado en meses o incluso años. Abrí Facebook y vi que Patty había publicado un largo texto afirmando que nos quedamos parados sin hacer nada mientras Saki casi moría, que nos negamos a ayudar y simplemente lo vimos convulsionar. La publicación ya tenía 43 comentarios, y me desplacé por ellos, sintiéndome peor con cada uno. Parientes que apenas conocía, todos de acuerdo en que yo era una madre incapaz que puso en peligro a un niño. Alguien que nunca había conocido comentó que a las madres adolescentes no se les debería permitir tener hijos. Brian me encontró en el baño a las 6:30, sentada en el suelo llorando mientras leía más comentarios. Me quitó el teléfono y me tomó las manos, recordándome que las redes sociales no eran la realidad y que esas personas no sabían lo que realmente había pasado. Mi mamá llamó a las 7, y por un segundo sentí esperanza cuando vi su nombre en la pantalla, pensando que tal vez estaría de mi lado. Contesté e inmediatamente preguntó por qué hice semejante escena en lugar de dejar que los adultos manejaran la emergencia de Sachi. Intenté explicar que soy una adulta y que literalmente salvé su vida con mi entrenamiento médico, pero me interrumpió antes de que pudiera terminar. Dijo que Patty solo estaba molesta y que yo debería disculparme para mantener la paz en la familia. Colgué sin despedirme porque no confiaba en mí misma para no empezar a gritar. El teléfono de Brian comenzó a sonar con números que no reconocíamos e ignoró los primeros, pero finalmente contestó uno alrededor de las 8. Vi cómo su rostro cambiaba mientras escuchaba a quien estuviera al otro lado. Luego dijo, sin comentarios, y colgó. Me dijo que era un reportero de algún blog local de crianza preguntando sobre el controvertido autor padre adolescente cuya negligencia llevó a la hospitalización de un niño. Ambos nos dimos cuenta al mismo tiempo de que Patty debió haber contactado a los medios de comunicación con su versión distorsionada de lo que sucedió. Brian inmediatamente llamó a su editor de libros para advertirle sobre la posible prensa negativa que se avecinaba. Me obligué a prepararme para el trabajo porque tenía un turno programado y mis pacientes me necesitaban. Además, pensé que tal vez la normalidad ayudaría. Dejé a Gracie en la guardería y conduje al hospital tratando de concentrarme en mi trabajo en lugar de en todo lo que se estaba desmoronando. Mi supervisora me apartó después de las rondas matutinas y me preguntó si todo estaba bien en casa. Su voz era suave pero preocupada. Dijo que alguien había llamado al hospital, afirmando que yo estaba bajo investigación por poner en peligro a un menor. Expliqué toda la situación lo más tranquilamente que pude, mientras entraba en pánico internamente, porque las mentiras de Patty estaban llegando también a mi lugar de trabajo. Durante mi hora de almuerzo, cometí el error de mirar Facebook otra vez y me sentí físicamente enferma leyendo más comentarios. Los parientes me describían como siempre irresponsable y demasiado joven para manejar emergencias. Personas que apenas me habían hablado en años de repente tenían opiniones firmes sobre mi crianza. Carol había comentado que intentó advertir a todos sobre mi mal juicio, haciendo referencia a esas cosas crueles que había dicho en la fiesta sobre mí, arruinando mi vida. Ni un solo miembro de la familia me había defendido o incluso reconocido que Sachi estaba vivo gracias a lo que hice. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brian diciendo que las ventas de su libro habían caído un 30% desde ayer, y varios foros de crianza estaban discutiendo si sus credenciales eran siquiera legítimas. Su editor estaba preocupado por la imagen y quería pausar toda la campaña de marketing hasta que esto pasara. Me senté en la sala de descanso mirando su mensaje, dándome cuenta de que la amenaza de demanda de Patty ya nos estaba costando dinero, a pesar de que aún no había presentado nada formalmente. Terminé mi turno aturdida y conduje a casa en piloto automático, mi mente repitiendo el mensaje de texto de Brian sobre la caída de las ventas una y otra vez. Cuando llegué a nuestra entrada de coches, noté un sobre blanco encajado entre nuestra puerta principal y el marco. La dirección del remitente mostraba un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, y mis manos comenzaron a temblar antes de abrirlo.
Dentro había una carta formal en papel grueso con membrete en relieve. Tuve que leer el primer párrafo 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Patty y Denise estaban demandando $50,000 por angustia emocional, gastos médicos y supervisión negligente. La carta alegaba que no actuamos apropiadamente durante la convulsión de Saki y causamos un trauma duradero a su familia. Mi visión se nubló mientras seguía leyendo. Querían que Brian dejara de vender su libro inmediatamente y emitiera una disculpa pública, admitiendo que su consejo de crianza era peligroso y casi mató a un niño. Entré, aún sosteniendo la carta, sintiendo que podría vomitar. Brian estaba en la cocina preparando la cena con Gracie en su trona, y solo necesitó un vistazo a mi cara antes de dejar la espátula. Le entregué la carta sin decir nada, y observé cómo su expresión cambiaba mientras la leía. Nos sentamos en la mesa de la cocina durante más de una hora leyendo la carta una y otra vez, tratando de entender cómo salvar la vida de un niño se había convertido en esto. El lenguaje legal hacía que pareciera que nos habíamos quedado parados sin hacer nada, mientras Saki estaba en peligro. Una sección incluso alegaba que el intento de Denise de poner una cuchara en la boca de Zack era la respuesta médica correcta, y que deberíamos haberlo apoyado en lugar de interferir. Empecé a reír porque todo era tan ridículo, pero luego la risa se convirtió en llanto y no pude parar. Brian acercó su silla a la mía y me tomó la mano mientras sollozaba. Gracie seguía tratando de darme su oso de peluche desde el otro lado de la mesa, sintiendo que algo andaba mal. La carta enumeraba daños específicos que incluían costos de terapia para Saki, salarios perdidos para Patty, que se tomó tiempo libre del trabajo, y compensación por su sufrimiento emocional continuo. Adjuntaron un plazo de 7 días para responder o presentarían una demanda en el tribunal. Brian se levantó y sacó nuestra carpeta de emergencia del cajón, la que tenía toda nuestra documentación de la fiesta. Desplegamos todo sobre la mesa junto a la carta legal, comparando lo que realmente sucedió con lo que el abogado de Patty estaba alegando. Recordé que mi compañera de trabajo, Sarah, había mencionado a una abogada de derecho de familia que ayudó a su hermana con un problema de custodia, así que busqué en mis mensajes de texto para encontrar el nombre, Kayla Norris. Llamé al número que Sarah me había enviado a pesar de que eran casi las 7:00 de la noche, esperando dejar un mensaje de voz. Una mujer contestó al tercer timbrazo, y expliqué la situación lo más tranquilamente que pude. Escuchó sin interrumpir y luego hizo algunas preguntas rápidas sobre la cronología y si teníamos documentación. Cuando le dije sobre nuestra carpeta con marcas de tiempo y fotos, hizo un sonido de aprobación. Podría reunirse con nosotros mañana por la mañana a las 9:00 si podíamos hacerlo. Luego nos advirtió que incluso las demandas completamente ridículas cuestan dinero para defenderse y que deberíamos prepararnos para los honorarios legales. Sentí a Brian apretar mi mano cuando dijo eso. Después de colgar, nos sentamos allí haciendo cálculos mentales sobre cuánto podrían cubrir nuestros ahorros. Nuestro fondo de emergencia tenía alrededor de $8,000, pero habíamos estado planeando usar parte de eso para un coche nuevo ya que el de Brian estaba haciendo ruidos extraños. Ahora todo ese dinero podría tener que ir a los abogados en su lugar. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo mientras Brian dormía inquieto a mi lado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Patty en la fiesta, la forma en que nos había mirado con pura aversión mientras sostenía su teléfono. Mi propia familia se había vuelto contra mí tan rápido que aún no se sentía real. Seguí pensando en todas las veces que había excusado sus comentarios sobre mi edad o mis elecciones, diciéndome a mí misma que tenían buenas intenciones. Pero esto no era preocupación. Esto era vengativo y cruel. Mi abuela no había llamado ni una vez desde la fiesta para preguntar si estaba bien o para escuchar mi versión de la historia. Eso dolió más que la demanda de Patty en algunos aspectos. A las 3:00 de la mañana, renuncié a dormir y fui a la habitación de Gracie. Estaba durmiendo tranquilamente con su manta favorita amontonada bajo su barbilla. Me quedé allí observándola respirar, sintiéndome tan protectora que me dolía el pecho. Brian y yo habíamos construido esta pequeña familia, a pesar de que todos decían que fracasaríamos. Teníamos un hogar y trabajos y una hija feliz y saludable. Y ahora mis parientes querían quitárnoslo todo porque habíamos salvado la vida de un niño. Me quedé en la habitación de Gracie hasta que el sol comenzó a salir, solo observándola dormir y prometiéndome a mí misma que lucharía por nuestra familia sin importar el costo.
La oficina de la abogada estaba en un edificio profesional en el centro, y llegamos 15 minutos antes porque ambos estábamos demasiado nerviosos para esperar en casa. Kayla nos recibió en el vestíbulo, una mujer de unos 40 años con ojos amables y un apretón de manos firme. Nos condujo a una sala de conferencias y esparció el contenido de nuestra carpeta sobre la mesa mientras hacía preguntas. Su evaluación fue tanto reconfortante como aterradora. Dijo que las afirmaciones de Patty eran legalmente débiles porque habíamos seguido el protocolo médico adecuado, pero el caso igual requeriría una respuesta legal formal que costaba dinero. Miró nuestra cronología y la llamó excelente documentación. Luego explicó que las demandas familiares a menudo se volvían complicadas y emocionales, de maneras que los casos normales no lo hacían. El pago inicial fue de $3,000 solo para empezar. Estimó que el costo total podría alcanzar los $10,000 a $15,000 si Patty realmente presentaba la demanda en el tribunal y teníamos que pasar por todo el proceso. Me sentí enferma al escuchar esos números. La mano de Brian temblaba cuando firmó el acuerdo de pago inicial. Kayla nos pidió que repasáramos exactamente lo que sucedió durante la convulsión y nos turnamos para describir cada detalle. Ella asintió mientras hablábamos y tomaba notas en un cuaderno legal. Cuando terminamos, confirmó que habíamos seguido el protocolo médico adecuado exactamente. Luego se interesó mucho en el libro de Brian, preguntando sobre sus credenciales y entrenamiento. Dijo que su experiencia en realidad ayudaría mucho a nuestra defensa. Quería saber sobre nuestra relación con Patty antes de este incidente. Admití que ella siempre me había tratado como una niña incompetente que no podía ser madre. Me agarraba a Gracie sin preguntar y hacía comentarios sobre que yo era demasiado joven, pero nunca antes había amenazado con acciones legales o había afirmado que yo era peligrosa. Kayla anotó eso y dijo que el patrón de comportamiento podría ser relevante. Nos preguntó si habíamos tenido algún contacto con miembros de la familia desde la fiesta, y le conté sobre las llamadas telefónicas y los comentarios de Facebook. La voz de Kayla se puso firme cuando empezamos a hablar de estrategia. Dijo que absolutamente no podíamos responder a nada en las redes sociales mientras la amenaza legal estuviera activa. Nada de publicaciones, ni comentarios, ni intentar defendernos públicamente. Ella enviaría una respuesta formal al abogado de Patty, indicando que actuamos apropiadamente y rechazando todas sus demandas. Le pregunté si deberíamos contrademandar por difamación ya que Patty había publicado mentiras sobre nosotros en Facebook. Kayla negó con la cabeza y explicó que eso escalaría todo y costaría aún más dinero. El objetivo era hacer que esto desapareciera de la manera más barata y rápida posible, no castigar a Patty aunque se lo mereciera. Incluiría nuestra documentación y las credenciales de Brian en su respuesta para mostrar que teníamos una defensa sólida. Luego nos asesoró sobre cómo manejar a cualquier familiar que intentara contactarnos. Sé breve, no discutas el caso, remítelos a nuestra abogada. Brian preguntó qué pasaría si Patty presentaba la demanda en el tribunal de todos modos, y Kayla nos explicó ese proceso. De camino a casa desde la oficina de Kayla, Brian estuvo callado durante mucho tiempo. Finalmente, admitió que estaba asustado por el dinero. Entre los honorarios legales y la caída de las ventas de su libro, estábamos a punto de perder tal vez $20,000 o más. Nos sentamos en el coche fuera de nuestra casa mientras él abría nuestras cuentas bancarias en su teléfono. Hicimos los cálculos juntos, calculando lo que podríamos pagar si esto se prolongaba durante meses. Nuestro fondo de emergencia cubriría el pago inicial de Kayla, y tal vez un pago más. Después de eso, tendríamos que recurrir al fondo universitario de Gracie, que tenía alrededor de $15,000 que habíamos estado ahorrando desde que nació. Me sentí horrible de que la toxicidad de mi familia estuviera amenazando el futuro de nuestra hija. Brian intentó tranquilizarme diciendo que podríamos reconstruir el fondo universitario más tarde, pero yo podía escuchar la preocupación en su voz. Nos sentamos allí durante casi 20 minutos, solo mirando los números en la pantalla de su teléfono. Ambos demasiado abrumados para entrar todavía. Mi teléfono sonó esa tarde mientras estaba doblando la ropa, y no reconocí el número. Una voz de mujer profesional se presentó como Grace Ferguson del Servicio de Protección de Menores, CPS. Dijo que habían recibido un informe de peligro infantil que involucraba a nuestra familia y que necesitaban programar una visita a domicilio. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tuve que sentarme en el sofá porque mis piernas se debilitaron. El tono de Grace se mantuvo neutral y profesional mientras explicaba que este era un procedimiento estándar para cualquier informe que involucrara a un niño pequeño.
Necesitaba venir a ver nuestro hogar y hablar con nosotros sobre las acusaciones. Me las arreglé para preguntar qué alegaba el informe, y ella dijo que alguien había informado que teníamos un historial de negligencia y habíamos puesto en peligro a un niño en una reunión familiar. Supe inmediatamente que era Patty. No solo nos había demandado, había llamado a CPS para intentar que se llevaran a Gracie. Grace preguntó si mañana por la tarde funcionaría para una visita a domicilio, y me escuché a mí misma estar de acuerdo a pesar de que quería gritar. Llamé a Kayla en cuanto Grace colgó, mis manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Estaba hablando demasiado rápido y probablemente sin sentido, pero la voz tranquila de Kayla interrumpió mi pánico. Dijo que CPS tenía que investigar cada informe que recibían, incluso los obviamente falsos. Nuestra documentación ayudaría mucho. Me explicó lo que debía esperar durante la visita a domicilio. Querrían ver dónde duerme Gracie, revisar nuestro suministro de alimentos, ver el estado general de nuestro hogar. Harían preguntas sobre el incidente de la fiesta. Debía mantener la calma y ser objetiva, proporcionar nuestra carpeta de documentación y darles la información de contacto de nuestro pediatra. Brian llegó a casa temprano del trabajo después de que le envié un mensaje de texto sobre lo que sucedió. Pasamos el resto de la tarde limpiando nuestra casa ya limpia, ambos ansiosos por la llegada de extraños que juzgarían si éramos padres aptos. Organicé los juguetes de Gracie y me aseguré de que su habitación se viera perfecta. Brian fregó la cocina hasta que brilló. Nos estábamos agotando con energía nerviosa, incapaces de quedarnos quietos mientras esperábamos la visita de mañana. Gracie jugaba felizmente durante todo esto, completamente inconsciente de que alguien venía a investigar si sus padres eran lo suficientemente buenos para quedarse con ella. A la tarde siguiente, Grace Ferguson llegó exactamente a tiempo, llevando una carpeta de cuero y con una expresión que no revelaba nada. Se presentó tranquilamente y pidió recorrer nuestra casa, comenzando por la cocina. Abrí el refrigerador y la observé examinar el contenido, notando nuestras verduras frescas y leche con el nombre de Gracie. Luego revisó la despensa, escribiendo algo en su portapapeles sobre nuestros estantes abastecidos. Brian se quedó cerca, respondiendo a sus preguntas sobre nuestras rutinas de comidas típicas. Mientras yo intentaba no temblar, Grace se movió metódicamente por cada habitación, mirando en los armarios y revisando los detectores de humo. Preguntó sobre nuestro horario de limpieza y cómo organizamos los juguetes de Gracie. Cuando llegamos al dormitorio de Gracie, nuestra hija rebotó emocionada en su cama y agarró su elefante de peluche favorito para mostrárselo a la amable señora. Grace sonrió por primera vez y le preguntó a Gracie sobre sus juguetes. Mi hija mostró orgullosamente sus libros y muñecas, completamente ajena a que esta mujer estaba decidiendo si éramos padres aptos. Grace tomó notas mientras Gracie charlaba sobre sus amigos de la guardería y sus cuentos favoritos antes de dormir. Después de recorrer la casa, Grace se sentó con nosotros en la mesa de la cocina e hizo preguntas detalladas sobre la fiesta de cumpleaños. Repasé la cronología nuevamente, explicando la convulsión y nuestra respuesta. Ella escribió todo sin comentar. Brian proporcionó copias del capítulo de manejo de convulsiones de su libro y sus certificaciones de primeros auxilios pediátricos. Grace revisó los documentos cuidadosamente y preguntó si teníamos los registros médicos de Gracie disponibles. Saqué la carpeta que habíamos preparado con cada registro de vacunación, resumen de visitas de control de niño sano y tabla de crecimiento de los últimos 3 años. La información de contacto de nuestro pediatra estaba sujeta con un clip en la parte delantera. Grace hojeó cada página, asintiendo ocasionalmente. Pareció satisfecha con nuestra documentación, pero explicó que la investigación permanecería abierta durante al menos 30 días, mientras verificaban todo con nuestro médico y la guardería. Se me cayó el estómago al escuchar que estaríamos bajo investigación durante un mes completo. Mientras Grace se levantaba para irse, mencionó casi casualmente que la persona que presentó el informe alegó que teníamos un historial de negligencia hacia Gracie. Sentí que mi cara se enrojecía al saber que Patty había inventado mentiras completas. Grace me entregó su tarjeta y dijo que se pondría en contacto. Luego salió a su coche. En el momento en que la puerta se cerró, me desplomé en el sofá y comencé a llorar. Brian se sentó a mi lado y me abrazó. Me recordó que la visita salió bien y que no teníamos nada que ocultar. Sabía que tenía razón, pero el miedo a perder a Gracie por mentiras familiares me hacía sentir enferma. Habíamos hecho todo correctamente durante la convulsión de Saki,
y ahora estábamos siendo investigados como criminales. Brian me abrazó mientras lloraba, ambos agotados por el estrés. Mi teléfono sonó 1 hora después, y vi que era mi abuela. Contesté, esperando apoyo, pero inmediatamente comenzó a sermonearme sobre causar drama familiar. Dijo que necesitaba disculparme con Patty y hacer que todo esto desapareciera. Intenté explicar que salvé la vida de Zach, pero ella me habló por encima. Siguió diciendo que Patty era solo una madre preocupada y que yo estaba siendo egoísta al no pensar en sus sentimientos. Sentí que la ira crecía en mi pecho, escuchándola defender a Patty mientras ignoraba lo que realmente había sucedido. Cuando comenzó a decir que yo debería haber dejado que los adultos manejaran la emergencia, le colgué. Nunca había hecho eso antes, e inmediatamente me sentí culpable y liberada al mismo tiempo. Brian me miró con sorpresa y le conté lo que ella había dicho. Negó con la cabeza y dijo, «No necesitamos esa negatividad ahora mismo». Más tarde esa tarde, la computadora portátil de Brian sonó con un nuevo correo electrónico, y su rostro se puso pálido al leerlo. Su editor estaba oficialmente pausando toda la comercialización de su libro hasta que se resolviera la controversia. Escribieron sobre proteger la marca y manejar la atención negativa. Brian se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de cerrar silenciosamente su portátil. Pude ver las lágrimas formándose en sus ojos a pesar de que intentaba esconderlas. Su libro había estado yendo tan bien, y ahora las mentiras de Patty estaban destruyendo todo por lo que había trabajado. Me senté a su lado y no hablamos por un rato. Esa noche, después de acostar a Gracie, tuvimos una conversación seria sobre mi familia. Brian dijo que necesitábamos protegernos a nosotros mismos y a Gracie, incluso si eso significaba cortar lazos con algunas personas. Siempre había apoyado mi relación con mi familia a pesar de cómo nos trataban, pero ahora estaba enojado. Acordamos que no más reuniones familiares ni contacto con nadie que creyera las mentiras de Patty hasta que esto se resolviera. Se sintió triste pero también necesario. Mi mamá llamó al día siguiente y la dejé ir al buzón de voz. Más tarde, escuché su mensaje rogándome que fuera la persona madura y que dejara los problemas legales. No mencionó que Patty nos demandó primero o que su nieta estaba bajo investigación de CPS debido a informes falsos. Solo quería que hiciera las paces y fingiera que todo estaba bien. No le devolví la llamada. Proteger a mi hija y a mi esposo tenía que ser lo primero, incluso si eso significaba perder a mi familia extendida. Ese mismo día, Rachel me envió un mensaje privado, disculpándose por cómo terminó la fiesta. Escribió que sabía que yo salvé la vida de Zach y estaba agradecida. Admitió que tenía demasiado miedo de Patty para decir algo públicamente, pero quería que supiera que no creía las acusaciones de la demanda. Leer su mensaje me hizo llorar porque fue el primer apoyo de cualquier miembro de la familia. Le di las gracias y le dije que entendía su posición. Al menos alguien vio la verdad. Unos días después, Kayla envió su respuesta formal al abogado de Patty. La carta rechazaba todas las demandas y describía nuestra evidencia de que actuamos correctamente. Incluyó las credenciales de Brian, nuestra cronología completa, y una declaración de nuestro pediatra confirmando el manejo adecuado de la convulsión. La carta era profesional, pero firme, dejando claro que no nos asustarían para pagar dinero o disculparnos por salvar la vida de un niño. Kayla nos envió una copia por correo electrónico, y me sentí orgullosa al leerla. Estábamos contraatacando en lugar de simplemente aceptar el abuso. 2 semanas después de la fiesta, el abogado de Patty respondió exigiendo que aceptáramos la mediación o presentarían la demanda en el tribunal. Kayla llamó para explicar que la mediación podría ayudar, porque era más barata que un juicio y podría resolver las cosas más rápido. Yo no quería sentarme en una habitación con Patty después de todo lo que había hecho, pero Kayla dijo que la mediación nos daba la oportunidad de terminar esta pesadilla antes sin el gasto de un juicio. Brian y yo lo hablamos y acordamos intentar la mediación, con la esperanza de poder dejar esto atrás y seguir con nuestras vidas. Unos días después, Grace llamó para programar visitas de seguimiento. Su voz se mantuvo neutral y profesional, mientras explicaba que necesitaban entrevistarnos a Brian y a mí por separado sobre nuestra crianza. También mencionó que hablarían con nuestra guardería y nuestro pediatra como parte de la investigación. Apreté más el teléfono y me obligué a sonar tranquila mientras confirmaba las horas de las citas. Después de colgar, me senté en el sofá mirando a la nada, sintiendo que estábamos siendo castigados por salvar la vida de Zach.
Brian me encontró allí 20 minutos después y me rodeó con sus brazos sin decir nada. La mañana de mi entrevista con CPS, me puse mi ropa de trabajo más bonita y conduje hasta su edificio de oficinas en el centro. Grace me llevó a una pequeña sala de conferencias, con un dispositivo de grabación sobre la mesa. Me pidió que repasara mi entrenamiento médico desde el principio. Así que expliqué mi proceso de certificación, las horas de educación continua y los protocolos específicos de respuesta a emergencias que había aprendido. Cuando llegué al incidente de la fiesta de cumpleaños, proporcioné muchos más detalles que durante la visita a domicilio, describiendo exactamente cómo posicioné a Sachi, por qué elegí cada acción y qué signos monitoreé durante la convulsión. Grace escribía constantemente en su cuaderno, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre mis relaciones familiares. Le dije la verdad sobre años de juicio y críticas, cómo nos trataban a Brian y a mí como niños incompetentes a pesar de nuestro éxito. Ella asintió y siguió escribiendo. Pero su rostro no revelaba si me creía a mí o a las mentiras de Patty. La entrevista duró 90 minutos, y cuando terminó, no tenía idea de si había ayudado a nuestro caso o lo había empeorado. La entrevista de Brian se llevó a cabo 2 días después, y cuando llegó a casa, parecía cautelosamente esperanzado. Grace le había hecho preguntas detalladas sobre su libro y filosofía de crianza, dedicando tiempo extra al capítulo de manejo de convulsiones. Él le explicó el protocolo exacto que seguimos en la fiesta, mostrándole las pautas publicadas que habíamos consultado. Pareció impresionada por sus credenciales e investigación, preguntando de dónde había sacado su información y cómo verificaba la precisión médica. Brian sintió que ella podía ver que realmente sabíamos lo que estábamos haciendo, pero ambos entendimos que la espera sería horrible hasta que CPS tomara su decisión final. Esa misma semana, la doctora Pearl Norris llamó mientras yo estaba doblando la ropa en la sala de estar. Comenzó diciendo que CPS se había puesto en contacto con ella para una referencia, y que nos había dado una crítica brillante. Su voz estaba enfadada al decir que estaba horrorizada de que alguien cuestionara nuestra crianza después de ver lo bien que cuidamos a Gracie. Se ofreció a proporcionar una declaración escrita para nuestro caso legal, y le di las gracias tantas veces que probablemente soné ridícula. Que una profesional que realmente nos conocía confirmara que éramos buenos padres lo significó todo después de semanas de acusaciones familiares. 2 días después, la directora de la guardería, Bella Armstrong, se puso en contacto con noticias similares. Explicó que CPS la había entrevistado sobre Gracie y les dijo que nuestra hija estaba bien cuidada, feliz, y que estaba alcanzando todos sus hitos de desarrollo justo a tiempo. Bella mencionó que había trabajado en cuidado infantil durante 20 años, y que éramos de los padres más atentos y comprometidos que jamás había visto. Empecé a llorar por teléfono con ella, sorprendida por lo mucho que necesitaba escuchar esas palabras de alguien fuera de nuestra situación. Me dijo que me mantuviera fuerte y que la verdad saldría a la luz, lo que me hizo llorar aún más. 3 semanas después de la fiesta de cumpleaños de Rachel, condujimos a una oficina de mediación neutral al otro lado de la ciudad. Kayla nos encontró en el estacionamiento y entramos juntos. Mi estómago se retorcía cuando vi a Patty y Denise ya sentados en la sala de espera con su abogado. Patty me miró con desprecio como si fuera una especie de monstruo que había lastimado a su familia a propósito. La mediadora era una mujer mayor llamada Sandra, que nos condujo a todos a una sala de conferencias y explicó las reglas básicas. Enfatizó que todo lo dicho en la mediación era privado y que estábamos allí para encontrar una solución que ambas partes pudieran aceptar. El abogado de Patty comenzó alegando que habíamos causado un trauma grave a Sachi a través de nuestra negligencia y que su familia merecía una compensación por el inmenso sufrimiento emocional. Habló de lo asustados que habían estado viendo a su hijo tener una convulsión y cómo nuestra falta de acción adecuada había empeorado todo. Kayla se mantuvo completamente tranquila mientras presentaba nuestra evidencia, exponiendo la cronología, las credenciales de Brian y la documentación médica, demostrando que habíamos manejado la convulsión correctamente. Ella repasó cada acción que tomamos y la comparó con el protocolo adecuado de múltiples fuentes médicas. La mediadora le pidió al abogado de Patty que proporcionara cualquier evidencia médica de que habíamos actuado mal, y él admitió que no tenía ninguna. Sandra convocó a un receso privado y nos llevó a Kayla, Brian y a mí a una sala más pequeña por el pasillo. Kayla cerró la puerta y nos dijo que el caso de Patty se estaba desmoronando,
pero que aún podrían presentar la demanda en el tribunal solo por despecho. Ella recomendó ofrecer un acuerdo mutuo donde ambas partes retiraran todas las reclamaciones y acordaran no tener contacto futuro. Sentí que la ira crecía en mi pecho ante la idea de cualquier acuerdo que no incluyera que Patty admitiera que había mentido sobre todo. Kayla explicó suavemente que lograr que Patty admitiera su culpa era completamente irreal y que necesitábamos concentrarnos en terminar esta pesadilla. Cuando volvimos a la sala principal, Sandra sugirió un acuerdo donde todos aceptaran detener toda acción legal y declaraciones públicas sobre el incidente. Patty intervino de inmediato exigiendo que le pagáramos $10,000 y que Brian emitiera una disculpa pública por su peligroso consejo de crianza. Su voz era aguda y codiciosa, mostrando que todavía solo iba tras nuestro dinero. Kayla rechazó firmemente cualquier pago, y la mediación terminó sin acuerdo. Sandra se mostró decepcionada al explicar que eso significaba que Patty probablemente presentaría su demanda en el tribunal. Salimos del edificio sintiéndonos derrotados y enfadados después de perder 4 horas y acumular más honorarios legales por nada. Brian se mantuvo callado durante el viaje a casa, mirando por la ventana el tráfico. Finalmente admitió que estaba preocupado por el dinero, cómo los costos legales seguían acumulándose y cuánto peor podría ponerse esto si terminábamos en un tribunal real. Le apreté la mano y prometí que superaríamos esto juntos, pero por dentro estaba asustada por cómo podríamos pagar todo y qué pasaría si CPS no cerraba su investigación pronto. Al día siguiente, llegó un sobre grueso por correo certificado que requería mi firma, y mis manos temblaron mientras firmaba por él, sabiendo exactamente lo que había dentro. Me senté en la mesa de la cocina y saqué los documentos legales, viendo el nombre de Patty en la parte superior de una demanda formal que reclamaba $50,000 en daños por negligencia, angustia emocional y peligro infantil. La demanda estaba llena de lenguaje legal que hacía que todo se sintiera más real y aterrador que las amenazas de Patty en la fiesta. Describía cómo supuestamente no actuamos apropiadamente durante la emergencia médica de Zach y causamos un trauma grave a su familia. Leí página tras página de mentiras presentadas como hechos. Mi estómago se retorcía al ver cómo el abogado de Patty retorcía el incidente de la convulsión para convertirlo en algo que hicimos mal. Brian leyó por encima de mi hombro y sentí que se tensaba cuando llegamos a la parte que exigía que dejáramos de vender su libro y emitiéramos una disculpa pública. Llamé a Kayla de inmediato y ella me pidió que escaneara y enviara todo por correo electrónico enseguida para que ella pudiera revisarlo. Me devolvió la llamada 1 hora después e intentó tranquilizarnos diciendo que las reclamaciones seguían siendo legalmente débiles. Pero su tono era más serio ahora. Estábamos oficialmente en una demanda con todos los costos y el estrés que eso conllevaba, ya no solo lidiando con amenazas, sino con procedimientos judiciales reales. Kayla explicó que tendríamos que presentar una respuesta formal dentro de los 30 días y advirtió que el abogado de Patty probablemente arrastraría esto tanto como fuera posible. El pago inicial que habíamos pagado ya estaba a la mitad y estimó que necesitaríamos al menos otros $5,000 para superar las fases iniciales. Colgué, sintiéndome enferma por el dinero y aterrorizada por lo que sucedería si un juez de alguna manera creyera la versión de los hechos de Patty. 3 días después, Brian estaba revisando la página de Amazon de su libro como lo hacía todas las mañanas, cuando su rostro se puso completamente blanco. Giró su portátil hacia mí y vi que su calificación había bajado de 4.8 estrellas a 4.1 de la noche a la mañana, con 17 nuevas reseñas de 1 estrella. Las leí y todas se publicaron con horas de diferencia entre sí. Cuentas claramente falsas dejando quejas idénticas sobre consejos peligrosos. Una reseña afirmaba que el protocolo de convulsiones de Brian casi mata a su sobrino. Otra decía que su libro alentaba a los padres adolescentes a ignorar a los profesionales médicos. Para el final de la semana, su calificación había bajado a 3.2 estrellas, y sus ventas habían caído un 60% según el panel de control de su editor. Brian se sentó en la mesa de nuestra cocina desplazándose por las reseñas llenas de odio con lágrimas corriendo por su rostro, viendo años de arduo trabajo destruidos por el ataque coordinado de Patty. Había trabajado tan duro investigando y escribiendo ese libro para ayudar a otros padres jóvenes, y ahora se usaba como munición contra nosotros. Me paré detrás de él, frotándole los hombros mientras hacía clic en reseña tras reseña, todas publicadas por cuentas nuevas sin otra actividad. Su editor envió un correo electrónico preguntando si quería responder a las reseñas,
pero Kayla nos había advertido que no interactuáramos con nada detrás de lo que Patty pudiera estar. Vi el sueño de mi esposo de ayudar a otras familias desmoronarse mientras ni siquiera podíamos defendernos públicamente. Esa noche, me desperté a las 2:00 a.m. y busqué a Brian, pero su lado de la cama estaba vacío. Lo encontré sentado en la mecedora de la habitación de Gracie, solo observándola dormir. Su rostro estaba húmedo por las lágrimas y el tenue resplandor de su luz nocturna. No levantó la vista cuando entré. Solo siguió mirando a nuestra hija como si estuviera tratando de memorizar su rostro. Me arrodillé junto a la silla y puse mi mano en su rodilla, esperando que hablara cuando estuviera listo. Finalmente susurró que tenía miedo de que perdiéramos todo lo que habíamos construido juntos. Nuestros ahorros, nuestra reputación, tal vez incluso Gracie si CPS creía las mentiras de Patty. Su voz se quebró al decir que había trabajado muy duro en su libro para demostrar que éramos buenos padres y ayudar a otras familias jóvenes. Y ahora se usaba para destruirnos. Me subí a su regazo en esa mecedora destinada a sostener a Gracie y lo abracé mientras lloraba, ambos agotados por semanas de estrés y sintiéndonos indefensos ante los ataques de Patty. Nos quedamos allí durante más de una hora, simplemente abrazados en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Gracie e intentando recordar por qué estábamos luchando tan duro. Mi teléfono sonó durante mi hora de almuerzo en el trabajo y vi el número de Grace. Mi corazón se aceleró de inmediato mientras contestaba. Ella fue directo al grano y dijo que CPS había completado su investigación y no encontró evidencia de negligencia o peligro en nuestro hogar. De hecho, comencé a llorar allí mismo, en la sala de descanso del hospital, mientras ella explicaba que habían entrevistado a todos, revisado toda nuestra documentación y determinado que Gracie estaba bien cuidada y prosperando. Grace dijo que cerrarían oficialmente el caso y enviarían una carta confirmando que nuestro hogar era seguro y apropiado para criar niños. Le di las gracias una y otra vez a través de mis lágrimas. Semanas de miedo finalmente se disiparon mientras me aseguraba que la investigación estaba completamente cerrada. Mencionó que la persona que presentó el informe había hecho afirmaciones que no estaban respaldadas por ninguna evidencia que encontraron, lo que se sintió como una validación de que Patty había mentido. Cuando colgué, me senté en esa sala de descanso llorando de alivio durante 10 minutos antes de poder reponerme lo suficiente como para llamar a Brian. Contestó al primer timbrazo, y apenas pude articular las palabras para decirle que CPS estaba cerrando el caso. Lo escuché comenzar a llorar también, y simplemente nos quedamos al teléfono, respirando juntos por un minuto, ambos demasiado emocionados para hablar. La carta oficial de cierre de CPS llegó 2 días después en un sobre blanco simple, y la leí 3 veces para asegurarme de que entendía correctamente. La carta declaraba claramente que su investigación no encontró evidencia para respaldar las acusaciones de negligencia o peligro, y el caso estaba oficialmente cerrado. Inmediatamente la escaneé y se la envié por correo electrónico a Kayla. Luego llamé para asegurarme de que la había recibido. Ella estaba emocionada cuando contestó y dijo que esto debilitaba significativamente la demanda de Patty, ya que el hecho de que CPS no encontrara mérito a las afirmaciones sería una prueba poderosa. Kayla explicó que tener a una agencia gubernamental oficial investigando y exonerándonos podría incluso convencer al abogado de Patty de retirar todo el caso. Le pregunté si deberíamos enviársela a mi familia para demostrar que Patty mintió, pero Kayla dijo que no contacto significaba no contacto, incluso con buenas noticias. Llevé la carta a una tienda de marcos esa tarde y la enmarqué profesionalmente. Luego la colgué en la pared de nuestro dormitorio como un recordatorio de que éramos buenos padres, sin importar lo que dijera mi familia. Brian se quedó mirándola esa noche y dijo que era el documento más importante que poseíamos además del certificado de nacimiento de Gracie. En el trabajo la semana siguiente, estaba terminando el papeleo cuando el sistema de megafonía anunció un código azul en pediatría. Corrí a la habitación y encontré a un niño de 6 años ahogándose con un trozo de caramelo. Su madre gritaba mientras él se ponía azul. Me moví en piloto automático, colocándome detrás de él y realizando la maniobra de Heimlich exactamente como me enseñó mi entrenamiento. El caramelo salió volando después de 3 compresiones y el niño comenzó a llorar y a respirar normalmente. Su madre me abrazó sollozando de alivio mientras yo revisaba sus signos vitales y me aseguraba de que estaba bien. Mi supervisora estaba parada en la puerta y me apartó después de que hubimos calmado a la familia.
Dijo que me había visto manejar esa emergencia con la misma calma y habilidad que mostré durante la convulsión de Zack en la fiesta. Sus palabras exactas fueron que nunca dudó de mis habilidades a pesar de las quejas que mi familia había llamado para denunciar sobre mí. Ese cumplido significó más de lo que ella probablemente sabía, porque las acusaciones de Patty me habían hecho dudar de mí misma, a pesar de que sabía que había hecho todo bien. Caminando de regreso a mi estación, sentí que parte de mi confianza regresaba, recordando que en realidad era buena en mi trabajo sin importar lo que dijera mi familia. Kayla llamó unos días después, sonando cautelosamente optimista, mientras explicaba que iba a presentar una moción para desestimar la demanda de Patty, basándose en los hallazgos de CPS y la falta de evidencia médica. Me explicó el argumento legal de que Patty no podía probar que actuamos de manera inapropiada cuando toda investigación oficial y experto médico decían lo contrario. El juez revisaría nuestra moción y la respuesta de Patty antes de decidir si desestimar o permitir que el caso continuara a juicio. Kayla advirtió que incluso con nuestra fuerte evidencia, el proceso aún podría llevar meses porque los tribunales se movían lentamente. También mencionó que nuestros honorarios legales ahora habían alcanzado los $8,000 entre el pago inicial, la mediación y la presentación de la moción. Brian y yo nos sentamos esa noche y miramos nuestra cuenta bancaria, haciendo cálculos que no queríamos hacer. Ya habíamos agotado la mayor parte de nuestros ahorros, y ahora teníamos que pausar las contribuciones al fondo universitario de Gracie, solo para cubrir nuestros costos legales. Me enfureció que estuviéramos gastando dinero destinado al futuro de nuestra hija, solo para defendernos de las mentiras de Patty. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rachel una semana después, y casi no lo abro, sin estar segura de poder manejar más drama familiar. Pero su mensaje decía que Sachi había ido a un neurólogo pediátrico para un seguimiento después de la convulsión. Ella había tomado una foto del informe del médico, y claramente indicaba que Sachi había experimentado una convulsión febril típica, y nuestra respuesta había sido médicamente apropiada. Las notas del neurólogo mencionaban específicamente que girarlo de lado y monitorear la duración de la convulsión era el protocolo correcto. Rachel escribió que deseaba poder testificar en nuestro nombre, pero Patty había prohibido cualquier contacto familiar con nosotros, y tenía miedo de las consecuencias. Inmediatamente tomé capturas de pantalla de todo lo que envió y se lo reenvié a Kayla como más evidencia. Aunque Rachel no podía apoyarnos públicamente, tener ese informe médico se sintió como una prueba de que habíamos hecho todo bien. Le envié un rápido mensaje de agradecimiento y le dije que entendía su posición, agradecida de que al menos un miembro de la familia viera la verdad. Esa misma semana, mi abuela dejó un mensaje de voz que escuché en altavoz con Brian. Su voz era aguda y acusadora al decir que yo había destrozado a la familia y que necesitaba arreglar este desastre antes de las fiestas. Siguió hablando de cómo Patty era solo una madre preocupada y yo estaba siendo egoísta al arrastrar esto con abogados y presentaciones judiciales. Ni una sola vez mencionó que Patty nos había demandado primero o presentado informes falsos de CPS que podrían haber provocado que se llevaran a Gracie. Según la abuela, yo era el problema por no disculparme y mantener la paz como debería hacer un buen miembro de la familia. Guardé el mensaje de voz y se lo envié a Kayla como evidencia de la presión familiar continua, pero no devolví la llamada a la abuela. Brian me apretó la mano y dijo que yo no le debía una disculpa a nadie por proteger a nuestra familia, y él tenía razón, aunque doliera que me culparan por todo. Brian recibió un correo electrónico unos días después de un podcast de crianza llamado Real Talk for Young Parents, y la presentadora quería entrevistarlo sobre cómo manejar acusaciones falsas. Había leído sobre nuestro caso en algún foro de crianza, y pensó que nuestra historia ayudaría a otros padres jóvenes que enfrentan el juicio familiar. Brian me mostró el correo electrónico y dijo que no sabía si hacer pública la historia era una buena idea, preocupado de que pudiera empeorar las cosas con Patty. Llamé a Kayla y le pedí su opinión, esperando que dijera que no, pero me sorprendió al decir que una entrevista de podcast en realidad podría ayudar a reconstruir la reputación de Brian después de que el bombardeo de reseñas destruyera las calificaciones de su libro. Explicó que contar nuestro lado de la historia a una audiencia de apoyo podría contrarrestar las mentiras de Patty y mostrar a la gente lo que realmente sucedió. Brian y yo hablamos de ello durante horas esa noche, sopesando los riesgos de hacerlo público frente a la oportunidad de finalmente decir la verdad. Decidimos que él haría la entrevista porque guardar silencio no nos había protegido, y tal vez la verdad al llegar a más personas ayudaría.
Brian le devolvió el correo electrónico a la presentadora y programó la grabación para la semana siguiente. Ambos esperábamos que esta fuera la elección correcta. La grabación del podcast se llevó a cabo 3 días después en un pequeño estudio en el centro. Brian se sentó frente a la presentadora vistiendo su camisa de botones más bonita, la que yo había planchado esa mañana mientras él practicaba sus puntos clave. La presentadora comenzó preguntando cómo nos conocimos, y Brian contó la historia de ser compañeros de laboratorio en biología en la escuela secundaria, lo que hizo que todo se sintiera más real y menos como una defensa legal. Cuando preguntó sobre el incidente de la fiesta de cumpleaños, Brian sacó su teléfono y repasó la cronología que documentamos. Explicó las convulsiones febriles usando términos simples sobre cómo las fiebres altas pueden desencadenarlas en niños pequeños y cómo se ven aterradoras, pero generalmente no son peligrosas si sabes qué hacer. La presentadora preguntó qué recomendaría a los padres que presencian una convulsión, y Brian enumeró los pasos exactamente como los describía el capítulo de su libro. Girar al niño de lado, empezar a cronometrar, quitar la ropa ajustada, no poner nada en la boca, mantener la calma y hablar con voz tranquilizadora. Habló de cómo el pánico lo empeora todo y de cómo tener conocimientos médicos básicos como padre no se trata de ser perfecto, sino de estar preparado. La presentadora mencionó la demanda y la voz de Brian se mantuvo firme al decir: a veces hacer lo correcto significa enfrentar consecuencias de personas que no entienden. Ella preguntó sobre el libro, y él explicó cómo lo había escrito porque estaba cansado de que los padres jóvenes fueran tratados como si no pudieran saber lo que estaban haciendo. La entrevista duró 40 minutos y cuando Brian llegó a casa, parecía agotado pero de alguna manera más ligero, como si finalmente contar nuestra historia real a alguien que escuchó le hubiera quitado un peso de encima. Lo abracé en nuestra cocina y le pregunté cómo se sentía, y él dijo que sentía que tal vez la gente finalmente escucharía la verdad en lugar de las mentiras de Patty. El episodio del podcast se publicó el martes siguiente, y lo escuché durante mi hora de almuerzo en el trabajo, sentada en mi coche con el teléfono pegado a la oreja. Brian sonaba tan tranquilo y bien informado, explicando todo, y la presentadora seguía elogiando su libro y su enfoque de la crianza basado en la evidencia. La sección de comentarios se llenó rápidamente de oyentes que decían que nunca antes habían oído hablar de las convulsiones febriles y que estaban agradecidos por la educación. Varias personas escribieron que estaban pidiendo el libro de Brian de inmediato porque querían ese tipo de información práctica sobre la crianza. Un comentario decía que su propia madre la había demandado por una disputa familiar similar y que se sentía menos sola al escuchar nuestra historia. Tomé capturas de pantalla de los comentarios positivos y se las envié a Brian en el trabajo, viendo aparecer los 3 puntos mientras él respondía que tal vez este era el comienzo de un cambio. 2 semanas después de que se emitiera el podcast, Brian revisó el panel de ventas de su libro y de hecho jadeó lo suficientemente fuerte como para que yo corriera a su oficina pensando que algo andaba mal. Sus ventas habían subido un 30% desde su punto más bajo y estaban aumentando diariamente a medida que más personas encontraban el episodio del podcast. La sección de reseñas mostraba nuevas calificaciones de 5 estrellas de oyentes que decían haber comprado el libro después de escucharlo hablar y lo encontraron increíblemente útil. Brian se recostó en su silla de escritorio mirando los números como si no pudiera creerlos. Y vi cómo sus ojos se humedecían mientras meses de estrés comenzaban a ceder. Su editor envió un correo electrónico esa misma tarde con un mensaje cuidadosamente redactado preguntando si la publicidad negativa se había calmado lo suficiente como para reanudar su campaña de marketing. Brian leyó el correo electrónico en voz alta, y pude escuchar el dolor en su voz cuando dijo que lo habían abandonado tan rápido cuando las cosas se pusieron difíciles. Me senté en el borde de su escritorio y le recordé que al menos estaban regresando ahora, y él asintió, pero dijo que nunca olvidaría lo rápido que retiraron su apoyo. Él redactó una respuesta profesional diciendo que estaría abierto a discutir esfuerzos de marketing renovados, y me puso en copia antes de enviarla. Kayla llamó un jueves por la mañana mientras yo vestía a Gracie para la guardería, y casi dejó caer mi teléfono cuando escuché la emoción en su voz. El juez había concedido nuestra moción para desestimar la mayoría de las reclamaciones de Patty, dejando solo una débil alegación de angustia emocional que Kayla dijo que no se sostendría en el tribunal. Explicó que el abogado de Patty se había puesto en contacto,
sugiriendo que podrían estar dispuestos a llegar a un acuerdo mutuo para abandonar todo sin que hubiera intercambio de dinero. Grité de alivio, y Gracie me miró confundida mientras yo intentaba explicarle a Kayla lo mucho que esto significaba. 2 meses de infierno legal finalmente mostraban progreso, y sentí que podía respirar correctamente por primera vez desde la fiesta de cumpleaños. Kayla me advirtió que no celebrara demasiado todavía, porque aún teníamos que pasar por otra sesión de mediación. Pero su tono decía que estaba segura de que finalmente habíamos encontrado nuestra salida. Llamé a Brian al trabajo inmediatamente después de colgar con Kayla, y se quedó en silencio por un largo momento, antes de decir que había estado aterrorizado de que esto se prolongara durante años. Aceptamos la sesión de mediación ese fin de semana, ambos desesperados por terminar esta pesadilla, incluso si eso significaba sentarnos frente a Patty de nuevo. La segunda mediación se llevó a cabo en la misma oficina que antes, pero todo el ambiente se sintió diferente esta vez. El abogado de Patty parecía cansado, y seguía mirando sus notas como si supiera que su caso se había desmoronado. La mediadora nos dio la bienvenida de nuevo, y expuso el acuerdo propuesto donde todas las reclamaciones legales serían retiradas por ambas partes, y acordaríamos no tener contacto futuro. Patty se sentó con los brazos cruzados, mirándome con desprecio mientras su abogado explicaba que estaban dispuestos a aceptar el despido mutuo, sin ningún acuerdo financiero. Kayla presentó con calma nuestra posición de que nunca pagaríamos un solo dólar por salvar la vida de Zach y hacer todo correctamente. La mediadora trabajó en los detalles del acuerdo, especificando que ninguna de las partes admitiría culpa, y todas las declaraciones públicas sobre el incidente cesarían. El abogado de Patty siguió intentando negociar algún tipo de disculpa por nuestra parte, y Kayla lo rechazó cada vez, recordándoles a todos que el juez ya había desestimado la mayoría de sus reclamaciones. La mediación duró 3 horas con múltiples recesos privados donde Kayla nos llevaba a Brian y a mí a una sala separada para discutir la estrategia. Durante uno de estos descansos, Brian me apretó la mano y dijo que solo quería que esto terminara para que pudiéramos volver a nuestras vidas. Patty se negó a disculparse o admitir que había hecho algo mal, sentada con el rostro inexpresivo, mientras su abogado leía los términos del acuerdo final. Ella sí accedió a eliminar su publicación falsa de Facebook y dejar de hacer declaraciones públicas sobre nosotros o el incidente. La mediadora preguntó si todos podíamos estar de acuerdo con estos términos, y Kayla me miró para confirmar antes de asentir. Sí. No fue la reivindicación que soñé donde Patty tendría que admitir públicamente que había mentido y disculparse por intentar destruirnos. Kayla explicó en voz baja que este era en realidad un buen resultado porque ponía fin al caso legal sin juicio y nos sacaba del estrés constante. Brian y yo firmamos el acuerdo en la mesa de conferencias. Nuestras firmas temblaban por el agotamiento y el alivio. Patty firmó sin mirarnos, y su abogado recogió sus papeles rápidamente como si quisiera escapar. Salir de esa oficina se sintió surreal sabiendo que la demanda finalmente había terminado, pero también sabiendo que Patty nunca reconocería lo que nos había hecho. Esa noche, Brian y yo nos sentamos en la mesa de nuestra cocina con todas nuestras facturas legales esparcidas frente a nosotros, sumando el total final. $12,000 en honorarios de abogados, costos judiciales y gastos relacionados. Nuestra cuenta de ahorros que habíamos construido con tanto cuidado durante 3 años estaba casi vacía. Me sentí enferma al mirar los números y pensar en cómo habíamos pagado todo ese dinero solo para defendernos de las mentiras. Brian sacó su portátil y abrió una hoja de cálculo para crear un presupuesto para reconstruir nuestro fondo de emergencia durante el próximo año. Calculamos cuánto podíamos ahorrar cada mes si reducíamos el gasto en comer fuera y posponíamos algunas reparaciones de la casa que habíamos estado planeando. Fue frustrante que la malicia de Patty nos hubiera costado tanto dinero y paz mental, pero al menos el caso había terminado y podíamos empezar a avanzar. Miré a Gracie jugando con sus bloques en la sala de estar, y me recordé a mí misma que proteger a nuestra familia había valido cada dólar. Con el caso legal oficialmente resuelto, Brian y yo tuvimos una conversación seria sobre los límites con mi familia. Acordamos que necesitábamos establecer 0 contacto con Patty, Dennis y mi abuela, quienes nunca nos habían apoyado en nada de esto. Redacté un mensaje a mi mamá explicando que no podíamos mantener relaciones con personas que creían que pondríamos en peligro a un niño y que habían apoyado la demanda de Patty. Mi mamá llamó inmediatamente después de leerlo, su voz dolida y confundida mientras preguntaba cómo podía cortar a mi propia abuela.
Le expliqué con la mayor calma posible que la abuela me había llamado egoísta y me había culpado por destrozar a la familia en lugar de reconocer que Patty nos había demandado primero. Mi mamá argumentó que la familia debería perdonar y olvidar, que guardar rencor solo lastimaba a todos. Le dije que había terminado de priorizar la comodidad de otras personas sobre la seguridad y la salud mental de mi familia. Se quedó en silencio por un largo momento antes de decir que esperaba que cambiara de opinión algún día. Y yo dije, tal vez algún día, pero no ahora. Colgar esa llamada se sintió terrible y necesario a la vez, como cortar una extremidad infectada para salvar el resto del cuerpo. Rachel me envió un mensaje 2 semanas después preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café, y me quedé mirando mi teléfono durante 10 minutos, tratando de decidir si podía confiar en algún miembro de la familia. Después de todo, finalmente acepté reunirme en una cafetería cerca de mi trabajo, eligiendo un lugar público donde me sentiría más segura. Rachel llegó 5 minutos antes, luciendo nerviosa. Pidió un café con leche y se sentó frente a mí en una mesa pequeña junto a la ventana. Se disculpó de inmediato por no defendernos públicamente y explicó que había estado aterrorizada por las represalias de Patty después de ver lo que nos pasó. Agradecí su honestidad, aunque una parte de mí todavía estaba enojada porque se había quedado en silencio mientras Patty destruía nuestra reputación. Rachel dijo que siempre había sabido que habíamos salvado la vida de Zach y que la demanda estaba completamente mal, pero que tenía demasiado miedo para hablar. Hablamos durante más de 1 hora sobre la dinámica familiar y cómo Patty controlaba a todos a través del miedo y la manipulación. Le dije a Rachel que estaba dispuesta a reconstruir lentamente nuestra relación, pero dejé claro que cualquier contacto futuro requería respetar nuestros límites en torno a Patty y la abuela. Ella estuvo de acuerdo sin dudar, y dijo que entendía por qué habíamos cortado el contacto con ciertos miembros de la familia. Las ventas del libro de Brian continuaron aumentando constantemente durante las semanas siguientes, a medida que más personas descubrían el episodio del podcast y se difundía el boca a boca positivo. Su editor llamó para discutir una segunda impresión con materiales de marketing actualizados y Brian negoció mejores términos esta vez. Habiendo aprendido de lo rápido que lo habían abandonado antes, comenzó a trabajar en un segundo libro sobre cómo manejar las críticas familiares como padre joven, canalizando todo el dolor de nuestra experiencia en algo que podría ayudar a otras personas que pasan por situaciones similares. Lo veía escribiendo en su escritorio hasta altas horas de la noche, vertiendo todo lo que habíamos sobrevivido en capítulos sobre establecer límites y proteger a tu familia nuclear. Me leía secciones en voz alta, y a veces lloraba, escuchando nuestra historia transformada en consejos que podrían ayudar a otra persona. Verlo convertir este trauma en algo con propósito me hizo sentir increíblemente orgullosa de cómo habíamos manejado todo, cómo nos habíamos negado a dejar que la malicia de Patty nos rompiera. 3 meses después de la fiesta de cumpleaños, Gracie tuvo su chequeo regular con la doctora Norris y la llevé a la sala de examen familiar, sintiéndome casi normal de nuevo. La doctora Norris hizo su examen exhaustivo habitual, revisando el crecimiento, el desarrollo y la salud general de Gracie. Comentó lo feliz y saludable que se veía Gracie, alcanzando todos sus hitos y prosperando claramente. Cuando terminó el examen, la doctora Norris preguntó cómo estábamos Brian y yo después de todo lo que habíamos pasado, y fui honesta en que todavía nos estábamos recuperando financiera y emocionalmente de la demanda. Se sentó en su taburete con ruedas y me miró seriamente, diciendo que quería que escuchara esto claramente. Ustedes son padres excelentes, y Gracie está prosperando específicamente debido al amor y el cuidado que le brindan. Todo el juicio de mi familia, todas las acusaciones y amenazas legales, nada de eso cambió el hecho de que estábamos haciendo un trabajo increíble criando a nuestra hija. Lloré en esa sala de examen mientras Gracie jugaba con el estetoscopio de juguete, finalmente escuchando la validación de alguien cuya opinión profesional realmente importaba. El sábado por la tarde siguiente, llevamos a Gracie al parque, y la vi subirse a los juegos sin la preocupación constante que había vivido en mi pecho durante meses. Se rió mientras se deslizaba por el tobogán, y me sentí realmente relajada, en lugar de buscar amenazas o esperar la próxima crisis. Brian me rodeó con su brazo mientras nos sentábamos en el banco, y me dijo que estaba orgulloso de cómo protegimos a nuestra familia a pesar de todo. Me apoyé en él, y me sentí agradecida por nuestra pequeña unidad, incluso si eso significaba estar desconectada de la mayor parte de mi familia extendida.
Gracie corrió exigiendo que la empujáramos en los columpios y nos turnamos para enviarla más alto mientras gritaba de alegría. La simplicidad del momento se sintió casi ajena después de meses de estrés legal y drama familiar. El lunes en el trabajo, mi compañera de trabajo Jennifer me apartó durante nuestro descanso y mencionó que su hermana pasó por algo similar con cuñados vengativos que intentaron usar el sistema legal contra ella. Se ofreció a ponernos en contacto para obtener apoyo si yo quería hablar con alguien que entendiera por lo que habíamos pasado. Me di cuenta de que no estábamos solos lidiando con dinámicas familiares tóxicas, y en realidad había toda una comunidad de personas que habían tenido que elegir a su familia nuclear por encima de sus parientes extendidos. Jennifer dijo que su hermana salió más fuerte y más feliz después de establecer límites firmes, lo que ayudó a saber que otros habían sobrevivido a esto y reconstruido sus vidas. Me dio la información de contacto de su hermana y le di las gracias, sintiéndome menos aislada que en meses. Esa noche, después de acostar a Gracie, Brian y yo nos sentamos en nuestro sofá revisando todo lo que habíamos pasado en los últimos meses. Reconocimos cuánto más fuertes éramos ahora después de manejar una emergencia médica, una demanda frívola, una investigación de CPS y una traición familiar completa, mientras seguíamos siendo excelentes padres para Gracie. Nuestra vida se veía diferente a como la había imaginado cuando estaba embarazada a los 18 años, con toda mi familia prediciendo que fracasaría. Teníamos contacto limitado con la mayoría de mis parientes ahora, y nuestra cuenta de ahorros estaba seriamente agotada por los honorarios legales. Pero sentada allí con el brazo de Brian a mi alrededor y nuestra hija durmiendo tranquilamente en su habitación, me sentí genuinamente feliz y segura en la familia que habíamos construido juntos. Eso era todo lo que importaba. Bueno, ese es el final innovador que nadie vio venir. Si todavía estás aquí, felicidades. Has sobrevivido a mis tonterías. Adelante y suscríbete porque claramente tienes la resistencia para el caos. Te veré en la próxima decisión cuestionable.